Observar los géneros del anime es a menudo la mejor manera de que los fans gestionen sus expectativas sobre un determinado show. El anime es excepcionalmente bueno para delimitar el público objetivo de la serie al que se va a categorizar. Así, pues los amantes de los romances se van directo a los romances, o los de las batallas se van pues directamente a la demografía shounen. Sin embargo, el anime también cuenta con una serie de géneros de nicho, poco apreciados, que existen sin que muchos fans lo sepan. El nuevo favorito de alguien podría estar escondido en uno de los mejores shows de estos géneros subestimados. Soy Brandon Martínez de Nichannel y hoy vamos a hablar de los géneros de anime más infravalorados y voy a dar algunos ejemplos y posiblemente se me pase algún género, se me pase algún anime, así que están totalmente invitados a dejarlo en los comentarios. Así que sin más preámbulo, gente, vamos al video y empezamos con el Iyashikei o anime sanador. El Iyashikei es el tipo de anime diseñado para calmar, reconfortar y sanar el alma del espectador. Estas obras se caracterizan por un ritmo pausado, paisajes idílicos y narrativas que invitan a la introspección. A menudo se enfocan en la belleza de la vida cotidiana y en la conexión con la naturaleza, ofreciendo un escape relajante frente a las tensiones diarias. La atmósfera de estas series, acompañada de música suave y una animación cuidada, logra transmitir sentimientos de paz, nostalgia y renovación emocional. Empezamos con Mushishi, obra maestra creada por Yuki Urishibara, que se sumerge en el misterioso mundo de los Mushi, seres primigenios y casi invisibles que existen en el límite entre la vida y lo inmaterial. La historia sigue a Hinko, un vagabundo enigmático que recorre paisajes rurales y urbanos para investigar fenómenos inexplicables relacionados con estos seres. Cada episodio se convierte en un pequeño relato poético donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan para ofrecer reflexiones sobre la fragilidad de la existencia humana. La narrativa, llena de simbolismo, invita al espectador a detenerse, contemplar y apreciar el equilibrio entre la vida y la muerte, resaltando la armonía que se esconde en lo cotidiano. La atmósfera abstracta de Mushishi, potenciada por una banda sonora sutil y una animación minimalista, logra transportar al espectador a un estado de calma introspectiva. La obra destaca no solo por su estética, sino también por la forma en que cada encuentro con un Mushi se convierte en una lección de humildad y conexión con el mundo natural. Es un viaje meditativo que deja una huella profunda y duradera en quienes lo ven, convirtiéndolo en una experiencia verdaderamente sanadora. Natsume Yushinchou narra la historia de Takashi Natsume, un joven solitario que ha heredado la capacidad de ver espíritus y seres sobrenaturales de su difunta abuela. Cada episodio se desarrolla como una pequeña historia en donde Natsume se enfrenta a espíritus olvidados, tratando de liberarlos de antiguas ataduras o ayudarlos a encontrar la paz. La serie equilibra lo sobrenatural con lo humano, mostrando la lucha interna del protagonista por encontrar su lugar en el mundo y, al mismo tiempo, ofreciendo un mensaje de compasión y empatía. Los encuentros con los espíritus son tratados con delicadeza y cada historia se convierte en un bálsamo emocional para el espectador, recordándole la importancia de la conexión y recuerdo. La ambientación melancólica y a la vez reconfortante de Natsume Yushinchou se ve reforzada por una animación cálida y una banda sonora que evoca la nostalgia de tiempos pasados. La serie invita a reflexionar sobre la soledad, la importancia del perdón y el valor de las relaciones humanas, haciendo de cada episodio una experiencia que nutre el alma y calma el espíritu. Hibane Reinmei se desarrolla en una ciudad enigmática, habitada por seres alados conocidos como Haibane, quienes viven sin recordar su pasado. La protagonista, Raka, debe descubrir el significado de su existencia en este mundo confinado, enfrentándose a misterios que parecen emanar de la propia esencia de la vida y la muerte. La narrativa se mueve con un ritmo lento y meditativo, donde cada encuentro y revelación se sienten como fragmentos de un sueño que invita a la reflexión sobre la redención y la aceptación. La atmósfera es a la vez melancólica y esperanzadora, generando una sensación de serenidad y consuelo en el espectador. Con una paleta de colores suaves y una banda sonora minimalista, Hibane Reinmei crea un ambiente íntimo y casi espiritual. La serie utiliza símbolos y metáforas visuales para explorar temas como el perdón, el renacer y la búsqueda de sentido, haciendo que cada episodio se sienta como una meditación sobre la fragilidad y la belleza de la existencia. Aria the Animation nos transportan a un futuro utópico en el que la ciudad de Aqua, inspirada en la Venecia del siglo XXI, es el escenario de una vida llena de serenidad y belleza. La serie sigue a Akari, una joven gondolera, y a sus amigas mientras descubren la magia de cada amanecer y la poesía de la vida diaria. La narrativa se construye a partir de pequeñas historias y encuentros que, aunque simples, están llenos de significado, resaltando la importancia de vivir el presente y apreciar los detalles cotidianos. Los episodios fluyen con una cadencia
experiencia que invita a la relajación y a la reflexión, haciendo que cada momento se sienta precioso. La dirección artística de Aria es minuciosa, con paisajes acuáticos, calles empedradas y un ambiente luminoso que evocan paz y optimismo. La música, suave y envolvente, complementa perfectamente la atmósfera, permitiendo al espectador sumergirse en un mundo donde la calma y la belleza se entrelazan para brindar una experiencia verdaderamente sanadora. Barakamon cuenta la historia de Seishu Handa, un calígrafo exitoso pero atormentado por sus propias inseguridades, quien se traslada a una isla rural para encontrar inspiración y redescubrirse a sí mismo. En este entorno campestre, Handa se enfrenta a la vida de manera totalmente distinta, rodeado de personajes carismáticos y situaciones inesperadas. Comienza a aprender que la inspiración y el crecimiento personal provienen del contacto directo con la gente y la naturaleza. La serie mezcla momentos de humor genuino con situaciones conmovedoras, mostrando la transformación interna del protagonista a medida que va dejando atrás su arrogancia y sus miedos. La narrativa de Barakamon se apoya en diálogos sencillos pero profundos y en una animación que destaca la belleza del entorno natural y la autenticidad de la vida rural. Cada episodio ofrece una lección sobre la importancia de vivir el momento y de aprender de los demás, convirtiendo la historia de Handa en un verdadero viaje de sanación emocional y personal. Non Non Biyori, un anime que captura la esencia de la vida en un pequeño pueblo rural a través de las aventuras cotidianas de un grupo de niños. La serie se despliega en un ritmo relajado, donde las actividades diarias, desde jugar en el campo hasta explorar el entorno natural, se convierten en una celebración de la inocencia y la simplicidad de la vida. A pesar de lo que podría parecer una narrativa sencilla, cada episodio está lleno de matices y momentos que invitan a una reflexión profunda sobre el paso del tiempo y la belleza del ordinario. La animación, con colores cálidos y detalles minuciosos en la representación del entorno rural, crea una atmósfera que abraza al espectador y lo transporta a un mundo de paz y tranquilidad. Non Non Biyori es, en esencia, un recordatorio de que la felicidad y la sanación pueden encontrarse en la simpleza de la vida cotidiana. Y para cerrar, Yashikei, Yuru Camp o Laid Back Camp sigue las aventuras de un grupo de jóvenes que se dedican a acampar en los paisajes naturales de Japón, descubriendo en cada excursión la magia de la vida al aire libre. La serie destaca por su atención a los detalles, desde la preparación meticulosa de la tienda de campaña hasta la satisfacción de disfrutar de una comida casera bajo el cielo estrellado. Cada episodio se convierte en una oda a la naturaleza y a la amistad, mostrando cómo el simple acto de acampar puede renovar las energías y brindar una profunda sensación de bienestar. La narrativa está impregnada de un tono relajado y optimista, complementado por una animación que captura la belleza de los paisajes y una banda sonora que evoca calma y serenidad. Yuru Camp es una invitación a desconectar del estrés urbano que todos sufrimos y a reconectar con la naturaleza, convirtiéndose en un verdadero bálsamo para el alma. El anime deportivo Ospokon. El anime deportivo se centra en la pasión, el esfuerzo y el espíritu competitivo que definen cualquier disciplina atlética. Estas series no solo destacan por la acción y la adrenalina de los partidos, sino también por el desarrollo personal de los protagonistas, que deben enfrentar desafíos físicos y emocionales para alcanzar sus sueños. Empezamos con Baby Steps, sí, pasos de bebé. Sigue a Eiichiro Umaru, un estudiante que se inicia en el mundo del tenis sin ningún conocimiento previo y se enfrenta a la dura realidad de que la grandeza se construye con esfuerzo y disciplina. La serie detalla con minuciosidad cada paso del proceso de aprendizaje, desde las técnicas básicas hasta la mentalidad competitiva necesaria para triunfar en torneos. Cada partido es una experiencia que pone a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su determinación y resiliencia, haciendo que cada derrota se transforme en una lección para seguir adelante. La narrativa realista de Baby Steps, enriquecida con escenas de entrenamiento, tácticas y momentos emotivos, inspira a los espectadores a creer que, con dedicación y constancia, es posible superar cualquier obstáculo. Seguimos con Ping Pong The Animation. Este anime se distingue por su estilo artístico expresionista y su enfoque profundamente simbólico sobre el deporte del ping pong. La historia sigue a dos jóvenes prodigios cuyas intensas rivalidades en la mesa se convierten en metáforas de la lucha interna por el crecimiento personal y la autoaceptación. Cada partido se desarrolla con una energía cruda y visualmente impactante, donde el movimiento de la pelota y los gestos de los jugadores reflejan sus conflictos emocionales y psicológicos. A través de una animación innovadora y secuencias cargadas de simbolismo,
atletismo, Ping Pong invita al espectador a ver más allá de la competición física, explorando temas como la presión del éxito, la superación de la autoexigencia y el valor de la amistad en medio de la rivalidad. Es una experiencia deportiva que fusiona arte y emoción de forma magistral. Chihaya Furu combina el tradicional juego de cartas Karuta con la intensidad de la competencia deportiva, creando una mezcla única de cultura y deporte. La serie sigue a Chihaya y sus compañeros mientras se sumergen en torneos que requieren una combinación perfecta de agilidad física, rapidez mental y un profundo conocimiento de la poesía clásica japonesa. Cada competición se convierte en una batalla no solo por el título, sino por la afirmación personal y el descubrimiento de la propia identidad, en la que la pasión por la tradición se une a la lucha por el éxito. La dirección artística y la emotiva banda sonora refuerzan esa atmósfera vibrante de Chihaya Furu, haciendo que cada enfrentamiento se sienta como una danza poética que celebra la cultura y la determinación, y dejando al espectador con una sensación de asombro y motivación para perseguir sus propios sueños. Uno que me gustó mucho y que lo vi recientemente, Run with the Wind o Kasegatsuyoku Fuiteiru. Se adentra en el mundo del atletismo universitario, siguiendo a un grupo de jóvenes que deciden unir sus fuerzas para formar un equipo de corredores de fondo. La narrativa combina momentos intensos de competición con reflexión y crecimiento, haciendo que cada victoria y cada derrota sean lecciones de vida que inspiren al espectador. Las intensas carreras y entrenamientos se convierten en metáforas de la lucha interna, en las que cada kilómetro recorrido simboliza la determinación para superar el miedo, la duda y el aislamiento. La serie equilibra de manera magistral escenas de acción y momentos de profunda emoción, logrando que cada carrera se sienta como una victoria personal y colectiva. La representación realista de la competencia y el énfasis en la importancia de la amistad y el trabajo en equipo hacen de Run with the Wind una inspiración para quienes creen en el poder transformador del esfuerzo y la solidaridad. Y les puedo decir que yo solía correr hace unos años y después de ver este anime me volví a meter en la práctica de correr, así que este anime me inspiró bastante. Ahiru no Sora cuenta la inspiradora historia de Sora Karumatani, un chico de baja estatura que se enfrenta a prejuicios y desafíos en el mundo del baloncesto. A pesar de las limitaciones físicas que otros consideran un obstáculo insuperable, Sora demuestra que la pasión y la determinación pueden romper barreras. La serie se enfoca en el crecimiento individual de Sora y en la formación de un equipo diverso que aprende a apoyarse mutuamente, mostrando que el éxito no se mide solo en victorias, sino en la superación constante de uno mismo. Con escenas de partidos intensos, entrenamientos agotadores y momentos de gran emotividad, Ahiru no Sora ofrece un mensaje claro. El espíritu de lucha y la perseverancia pueden transformar la realidad, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para demostrar que la grandeza nace del esfuerzo y la unidad. Aoashi, anime de fútbol que se adentra en el duro camino del ascenso en un sistema deportivo extremadamente competitivo. La historia sigue a Ashito Aoi, un joven futbolista con un talento innato, pero que debe aprender a afrontar tanto las expectativas del entorno como sus propios miedos e inseguridades. Cada partido y entrenamiento se convierten en pruebas de carácter, en las que el protagonista debe aprender a equilibrar la presión con la pasión y a transformar las derrotas en impulso para superarse. La narrativa de Aoashi se destaca por su enfoque realista y detallado, que refleja la dura realidad del deporte profesional, con escenas de acción vibrantes, animados por Production IG, entrenamientos intensos y un desarrollo profundo de personajes. La serie inspira al espectador a creer que, a través del sacrificio y la dedicación, es posible alcanzar el éxito en un mundo donde la competencia es feroz. Y para finalizar tenemos Hajime no Ippo, uno de los clásicos dentro del boxeo, narrando la transformación de Ippo Makunouchi, un joven tímido que descubre en el ring una forma de reivindicar su identidad. La serie se adentra en cada fase de entrenamiento, mostrando con detalle las técnicas, la disciplina y la fortaleza mental que se requieren para sobresalir en un deporte tan exigente. Cada pelea se presenta como una batalla tanto física como emocional, en la que Ippo enfrenta sus propios miedos y limita sus inseguridades, emergiendo con mayor confianza y determinación. Consecuencias de combate intensas por Madhouse, una dirección dinámica y momentos profundamente emotivos, Hajime no Ippo no solo entretiene, sino que también inspira a creer en la capacidad de superación personal, demostrando que la verdadera victoria se encuentra en la perseverancia y en la voluntad de nunca rendirse.
Vamos a avanzar a el seinen. El seinen. Sé que es una demografía al cual es enfocado para el público adulto masculino, pero lo quería incluir. Y como dije, este es enfocado en el público adulto masculino y se caracteriza por abordar temas complejos y maduros, explorando dilemas morales, existenciales y psicológicos. O en otras palabras, para los que se quieren poner bien edgys. Estas obras presentan personajes realistas y narrativas densas que a menudo se desarrollan en entornos oscuros y llenos de contradicciones, con un tono que puede ser tanto crudo como introspectivo. Vamos a ir empezando con uno que me encanta y es el anime The Monster, un thriller psicológico que sigue al Dr. Kenzo Tenma, un neurocirujano cuya vida cambia drásticamente al tomar una decisión ética que desencadena una cadena de acontecimientos trágicos. La serie se sumerge en la complejidad moral del bien y el mal, mostrando cómo una única acción puede desatar consecuencias devastadoras. A lo largo de la historia, Tenma persigue al enigmático Johan, un niño que se transforma en un ser manipulador y despiadado, lo que lo obliga a enfrentarse a dilemas éticos y a cuestionar su propia humanidad. Con una narrativa meticulosa, diálogos profundos y una atmósfera tensa que se mantiene a lo largo de la serie, aparte de unos excelentes personajes, Monster se convierte en una exploración absorbente de la psicología humana, dejando al espectador meditando sobre el costo de la ambición y la fragilidad moral en un mundo lleno de sombras. Sin duda, uno de mis animes favoritos de toda la vida. Ergo Proxy nos transporta a un futuro post-apocalíptico donde la coexistencia entre humanos y androides plantea preguntas fundamentales sobre la identidad y la existencia. La historia sigue a mi vieja güey, Rhea L. Mayer, una investigadora que se ve arrastrada por una serie de eventos inexplicables que la llevan a descubrir la verdadera naturaleza de su mundo y la conexión entre la tecnología y la humanidad. La atmósfera oscura y enigmática, combinada con elementos de cyberpunk y filosofías profundas, crea un entorno en el que cada revelación invita a cuestionar la esencia del ser. La dirección artística y los diálogos cargados de simbolismo convierten a Ergo Proxy en una obra desafiante, en la que cada episodio se siente como un rompecabezas existencial que incita a la reflexión sobre el destino, la memoria y el precio del progreso en un universo fragmentado. Technolize ofrece una visión sombría de un futuro distópico en el que la tecnología y la decadencia social se han fusionado en un entorno subterráneo y opresivo. La historia sigue a Ichise, un joven marcado por la violencia y la pérdida, quien se ve envuelto en una lucha por sobrevivir y encontrar sentido en un mundo donde la identidad humana se desdibuja entre la maquinaria y los rituales. Cada escena se presenta con un detalle casi pictórico, utilizando imágenes crudas y simbólicas para transmitir la desesperación y la alineación de un ser atrapado en un ciclo de autodestrucción. Con un ritmo pausado, y digo muy pausado, y una narrativa que se despliega lentamente, Technolize invita al espectador a reflexionar sobre la pérdida de la individualidad y el impacto devastador de un progreso tecnológico sin control, ofreciendo una experiencia inquietante y muy emotiva. Eso sí, no creo que sea para todos Technolize, es difícil de ver, pero si lo terminas viendo y si logras verlo todo, lo vas a apreciar bastante. Bácano es una narrativa multifacética que entrelaza historias de crimen, inmortalidad y azar en la América de principios del siglo XX. La serie destaca por su estructura no lineal, muy característico del autor de Bácano, en la que diversos personajes y eventos se conectan de maneras inesperadas, creando un mosaico de intrigas que combina acción, humor negro y momentos de suspenso. Cada episodio revela detalles de una trama compleja, en la que la inmortalidad y el destino se entrelazan con la violencia y el caos, desafiando al espectador a seguir múltiples hilos narrativos simultáneamente. La vibrante ambientación histórica, sumada a una animación enérgica y diálogos ingeniosos, convierte a Bácano en una experiencia única, donde la narrativa se siente tan caótica como fascinante, invitando a sumergirse en un mundo lleno de contrastes y sorpresas. Showa Genroku Rakugo Shinju, aunque también se le puede considerar un josei, se adentra en el arte milenario del rakugo, una forma tradicional de narración oral japonesa, y explora las vidas complejas de quienes se dedican a esta disciplina. La serie nos presenta personajes marcados por pasados dolorosos y ambiciones artísticas, quienes encuentran en el rakugo una forma de expresar sus emociones más profundas. La narrativa se mueve entre el presente y el pasado, desvelando historias de amor, traición
y redención, mientras los protagonistas intentan luchar por preservar o la preservación de una tradición en un mundo que va en constante marcha o evolución. Con diálogos cargados de significado, una dirección artística sobria y una atmósfera melancólica, Rakugo Shinju invita al espectador a reflexionar sobre la importancia del arte como medio para sanar y transmitir experiencias humanas, convirtiéndose en un testimonio conmovedor de la lucha por la identidad y la memoria. Welcome to the NHK es un retrato crudo y a la vez profundamente humano de la vida de un hikikomori atrapado en un ciclo de autodestrucción y teorías conspirativas. La serie sigue a Tatsuhiro Sato, un joven que lucha contra la soledad, la depresión y la alienación en una sociedad moderna que parece no tener espacio para él, a través de episodios que combinan humor negro, drama y momentos de intensa introspección. La obra examina las causas y consecuencias del aislamiento social, cuestionando las presiones de la vida contemporánea. Con esta narrativa sin concesiones y una animación que resalta la fragilidad del ser humano que fue hecho por Gonzo, Welcome to the NHK invita al espectador a confrontar temas difíciles como la salud mental y la desesperanza, ofreciendo una mirada empática y provocadora sobre los desafíos de vivir en la sociedad moderna. Y terminamos con Planets. Es un anime de ciencia ficción que se sumerge en la vida de los recolectores de basura espacial, explorando tanto los desafíos físicos como las aspiraciones emocionales de quienes trabajan en el espacio. La serie se centra en un grupo de personajes que, mientras limpian los desechos del cosmos, se enfrentan a la inmensidad y el vacío del universo, descubriendo en el proceso sus propios sueños y miedos. Cada episodio es una reflexión sobre la fragilidad humana y la búsqueda de significado en un entorno vasto y a menudo desolado, donde la soledad y la esperanza coexisten de forma sorprendente. Con esta dirección que destaca por su realismo y diálogos introspectivos, Planets invita al espectador a considerar la inmensidad del universo y el papel de cada uno en él, convirtiéndose en una meditación profunda sobre la condición humana y el valor de perseguir un sueño, por pequeño que parezca. El anime de mechas. El anime de mechas se centra en historias donde robots gigantes y tecnología avanzada son protagonistas de batallas épicas y dramas personales. Estas series no solo destacan por sus combates, sino también por la exploración de temas como el sacrificio, la ética y la complejidad emocional de los personajes que operan estas máquinas. Eso sí les digo, no voy a poner el más famoso de todos, que es Gundam, que digo es el más obvio, pero voy a intentar poner otros títulos que puede que alguno no conozcan. Empezando con Armored Trooper Votoms. Una serie clásica que se centra en un futuro sombrío donde los mechas son utilizados en guerras interminables y conflictos políticos. La historia sigue a Chiriko Kubie, un soldado endurecido por la violencia y marcado por tragedias personales que se ve atrapado en un universo donde cada batalla no solo es física, sino también una lucha interna contra el dolor y la desilusión. La narrativa profundiza en el costo humano del conflicto, mostrando cómo la tecnología bélica puede destruir vidas y, al mismo tiempo, ser la única herramienta de redención para aquellos que la operan. Con secuencias de combate intensas y una atmósfera oscura y realista, Votoms se erige como un estudio sobre la guerra y la moralidad, invitando al espectador a cuestionar el precio del progreso tecnológico y a reflexionar sobre la fragilidad del espíritu humano en tiempos de crisis. Infinite Rivius, no sé cómo se pronuncia, pero Infinite Rivius se desarrolla en el espacio, donde un grupo de jóvenes se ve forzado a sobrevivir a bordo de una nave aislada tras un accidente catastrófico. La serie explora la desintegración de la estructura social en un entorno claustrofóbico y hostil, en el que la falta de reglas y la lucha por el poder desencadenan conflictos internos y dilemas éticos profundos. Cada personaje es empujado al límite, enfrentándose a decisiones que determinan su supervivencia y la cohesión del grupo en un ambiente donde la esperanza es escasa. Esta narrativa centrada en la psicología de sus personajes y escenas de tensión que van a capturar la brutal realidad de la supervivencia. Infinite Rivius se convierte en un estudio fascinante sobre la naturaleza humana en condiciones extremas, donde cada elección se siente crucial y el espíritu colectivo se pone a prueba a cada instante.
Overman King Gainer. Es un mecha que desafía las convenciones tradicionales al combinar acción, sátira y una crítica social mordaz en un futuro caótico. La historia se sitúa en un mundo en el que la tecnología y la sociedad están en plena crisis, y los mechas actúan no solo como armas de combate, sino también como símbolos de un sistema que se desmorona. El protagonista se ve inmerso en una trama repleta de giros inesperados, donde el humor absurdo y la ironía se entrelazan con momentos de intensa acción, creando una experiencia que rompe con los esquemas convencionales del género. La animación vibrante, los diálogos ingeniosos y la dirección narrativa poco ortodoxa convierten a Overman King Gainer en una obra original y provocadora, que invita al espectador a ver más allá de la mera espectacularidad del combate, reflexionando sobre el estado de la sociedad y el precio del progreso tecnológico. Gazaraki une la épica de los mechas con intrigas políticas y rituales místicos, creando una narrativa rica en simbolismo y tensión. La serie se centra en la lucha por el poder en un mundo donde las antiguas tradiciones y las modernas tecnologías se entremezclan, haciendo que cada batalla robótica sea también un enfrentamiento de creencias y destinos. Los mechas en Gazaraki son presentados como extensiones de la voluntad de sus pilotos, portadores de significados históricos y espirituales que trascienden la mera función de combate. La dirección artística, con detalles minuciosos y una atmósfera cargada de ritualismo, invita al espectador a explorar las complejas relaciones entre lo místico y lo tecnológico, ofreciendo una experiencia que desafía las convenciones del género y que plantea preguntas profundas sobre el poder, la fe, que esto se usa mucho aquí, la fe y el sacrificio. El anime histórico. El anime histórico se sumerge en épocas pasadas para recrear contextos culturales y eventos épicos que han marcado la historia. Estas series combinan batallas, intrigas políticas y dramas personales, ofreciendo una mirada profunda a las tradiciones, costumbres y dilemas morales de tiempos antiguos. Con un enfoque en la precisión histórica y la narrativa rica en detalles, estas obras logran transportar al espectador a otro tiempo y lugar, haciendo que una historia se sienta viva y cercana a través de relatos humanos y visualmente impactantes. Shoukoku no Altair, o Altair: A Record of Battles, es una epopeya ambientada en un mundo inspirado en el Mediterráneo y el Imperio Otomano, en el que la estrategia y la diplomacia son tan esenciales como la fuerza militar. La historia sigue a Mahmud, un joven estratega que se ve envuelto en intrigas políticas y conflictos bélicos, donde cada decisión tiene el poder de cambiar el destino de naciones enteras. La narrativa se despliega en una serie de batallas épicas y momentos de reflexión en los que se revelan las complejidades del liderazgo y el costo del poder. La serie destaca por su cuidadosa recreación de escenarios históricos, la riqueza de detalles culturales y un desarrollo profundo de sus personajes, lo que la convierte en una experiencia tanto educativa como emocionante para aquellos interesados en la historia y la política de épocas antiguas. House of Five Leaves, o Saraya Goyo, nos sumerge en el Japón del periodo Edo a través de la historia de Ino, un samurái desmotivado que se ve envuelto en el mundo de una banda de forajidos liderada por un carismático ladrón. La serie se caracteriza por su ritmo pausado y su enfoque introspectivo, donde las interacciones sutiles y los silencios significativos revelan la complejidad emocional de los personajes. A medida que Ino se adentra en este nuevo mundo, el anime explora temas como la lealtad, el honor y la lucha interna entre el deber y el deseo personal. La estética sobria, los diálogos cargados de significado y la atmósfera melancólica de The House of Five Leaves permiten al espectador adentrarse en el alma del Japón feudal, donde cada detalle y cada mirada cuentan historias de un tiempo lleno de contrastes y contradicciones. Hyouge Mono explora el Japón de Sengoku a través de la obsesión por el arte y la ambición desmedida de sus protagonistas. La serie se centra en la vida de señores de la guerra y artistas que utilizan la estética y la belleza como armas en un entorno marcado por la violencia y la rivalidad. Cada episodio se sumerge en la riqueza de los detalles históricos y visuales, mostrando cómo el arte puede ser tan poderoso como la espada en tiempos de conflicto. Con una narrativa que combina intrigas políticas y debates apasionados sobre la naturaleza del arte, Hyouge Mono invita al espectador a reflexionar sobre la dualidad entre la brutalidad de la guerra y la sofisticación de la cultura, presentando un retrato vibrante y complejo del Japón feudal.
Moribito, Guardian of the Spirit, se basa en una leyenda y narra la historia de Balsa, una guerrera implacable que jura proteger a un niño destinado a cambiar el curso de la historia. La narrativa se despliega en un mundo que fusiona elementos históricos con toques de fantasía, en el que la lucha por la supervivencia se entrelaza con creencias ancestrales y tradiciones místicas. Cada enfrentamiento y cada encuentro se sienten cargados de significado, mostrando la dualidad entre la fuerza física y la delicadeza del espíritu. La precisión en la recreación de costumbres y el profundo desarrollo de sus personajes hacen de Moribito una obra conmovedora y educativa, que no solo entretiene con intensas secuencias de acción, sino que también enseña sobre el honor, la tradición y el sacrificio en un contexto histórico vibrante. Y para terminar la sección histórica, tenemos uno que puede que sea de los más famositos, Golden Kamuy. Se sitúa en el Japón postguerra y narra la trepidante búsqueda de un tesoro legendario, entrelazando acción, humor y una profunda exploración de la cultura Ainu. La historia sigue a Saichi Sugimoto, un veterano de guerra, y a Sirpa, una joven Ainu, en una travesía a través de las heladas y peligrosas tierras de Hokkaido, donde cada paso está lleno de desafíos, tanto físicos como emocionales. La narrativa combina escenas de combates intensos con momentos de descubrimiento cultural, revelando secretos históricos y tradiciones ancestrales que enriquecen la trama. Con una ambientación vibrante y una atención meticulosa a los detalles culturales, Golden Kamuy ofrece una experiencia que transforma la historia en una aventura emocionante y educativa, mostrando la lucha por la identidad y la supervivencia en un entorno lleno de contrastes. El anime experimental. El anime experimental se caracteriza por romper las convenciones narrativas y visuales tradicionales, ofreciendo experiencias únicas y provocadoras. Estas obras utilizan estructuras no lineales, simbolismos potentes y una estética audaz para invitar al espectador a una reflexión profunda sobre la existencia, el arte y la identidad. Son propuestas que desafían los límites de la narrativa convencional y que, a pesar de ser a veces difíciles de asimilar, dejan una huella imborrable en quienes se atreven a adentrarse en su universo. Empezamos con The Tatami Galaxy. Narra la vida de un universitario en Kioto que se enfrenta a un sinfín de posibilidades y caminos en su búsqueda de la felicidad. Cada episodio es una reinvención de las decisiones del protagonista, presentando a través de una narrativa fragmentada y diálogos ágiles que desmenuzan las oportunidades perdidas y los sueños truncados de la juventud. La serie utiliza el humor ácido y la ironía para cuestionar la validez de las elecciones y la constante búsqueda de un ideal inalcanzable, haciendo que cada episodio se sienta como una meditación sobre el tiempo y la vida. La estética minimalista, los colores vibrantes y el ritmo vertiginoso de Tatami Galaxy crean una experiencia intensa y emocional que desafía la forma tradicional de contar historias, dejando al espectador con la sensación de haber vivido múltiples vidas en pocas horas. Kaiba, un viaje surrealista a un universo en el que la memoria y la identidad se convierten en bienes intercambiables. La narrativa se despliega en un futuro distópico donde la tecnología permite extraer, almacenar y modificar recuerdos, cuestionando así la esencia de lo que significa ser humano. El protagonista, en su búsqueda por recuperar su identidad perdida, atraviesa paisajes oníricos y escenarios que desafían la lógica, llenos de simbolismo y matices poéticos que invitan a la reflexión. La animación fluida de Kaiba, combinada con una banda sonora melancólica, crea un ambiente que oscila entre la belleza y la desolación, haciendo de esta obra una experiencia profundamente emocional que invita al espectador a cuestionar la naturaleza del yo y el valor de la memoria en un mundo en constante cambio. Mononoke. Se destaca por su fusión de misterio, horror y arte tradicional japonés, presentando relatos independientes en cada episodio. El protagonista, el vendedor de medicinas, viaja por diversas regiones exorcizando espíritus malignos, y cada enfrentamiento se convierte en una ventana a antiguas leyendas y rituales cargados de simbolismo. La estética, inspirada en grabados y pinturas clásicas, dota a la serie de una atmósfera única que mezcla lo macabro con lo poético, haciendo que cada episodio se sienta como una obra de arte viviente. La narrativa de Mononoke es rica en simbolismos y metáforas, invitando al espectador al sumergirse en un universo donde lo sobrenatural y lo histórico se entrelazan de forma magistral, dejando una impresión que perdura mucho después de que termina cada relato. Mind Game.
Es una película experimental que rompe todos los esquemas narrativos tradicionales, convirtiéndose en una referente del anime de culto. La trama sigue a un grupo de personajes en un viaje interior que mezcla surrealismo, humor negro y momentos de intensa introspección, donde la animación se transforma en un caleidoscopio de imágenes en constante cambio. Cada escena es un torbellino de emociones y simbolismos, invitando al espectador a reinterpretar la realidad y a cuestionar la naturaleza del destino y la libertad. La audacia creativa de Mind Game, combinada con una narrativa que desafía la linealidad y los géneros convencionales, hace que la obra se sienta como una experiencia alucinógena y transformadora. Así que te vas a poner bien alucin sin haber consumido droguitas o chuchitos, dejando una huella imborrable en la mente de aquellos dispuestos a dejarse llevar por su caótico y fascinante universo. Kemonosume es un anime que fusiona acción, romance prohibido y horror en una narrativa que desafía las convenciones del género. La historia se centra en la relación imposible entre un cazador de monstruos y una criatura devoradora de carne, explorando de manera cruda y simbólica la dualidad entre la naturaleza salvaje y la humanidad. Cada enfrentamiento y cada encuentro íntimo están cargados de emociones intensas y la animación, en ocasiones rústica y experimental, refuerza esa sensación de inmediatez y brutalidad. La obra invita al espectador a cuestionar los límites entre lo humano y lo monstruoso, mostrando que la verdadera belleza puede encontrarse en la vulnerabilidad y la complejidad de las relaciones prohibidas, haciendo de Kemonosume una experiencia provocadora y profundamente memorable. Y mi personal de aquí, que es Fooly Cooly. Una serie corta, o serie corta u ovas, pero impactante, que se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fans del anime experimental o del anime en general. La trama gira en torno a Naota, un joven cuya vida se ve completamente trastocada por la llegada de Haruko, una enigmática chica que trae consigo un torbellino de caos, mechas y una serie de imágenes y metáforas que desafían toda lógica convencional. La mezcla de comedia, acción y surrealismo crea un ambiente inconfundible en el que cada episodio es una explosión de energía y creatividad. A pesar de lo breve que es Fooly Cooly, se destaca por su capacidad para fusionar diversos géneros y provocar una amplia gama de emociones en el espectador, dejándolo con la sensación de haber vivido una experiencia única e irrepetible que trasciende las barreras del anime tradicional. Anime de ciencia ficción y cyberpunk. El anime de ciencia ficción y cyberpunk explora futuros distópicos, realidades virtuales y la compleja interacción entre la humanidad y la tecnología. Estas obras cuestionan la identidad, la ética y el impacto del avance tecnológico en la sociedad, combinando elementos filosóficos y con esa estética oscura y futurista que tanto se caracteriza por. Con narrativas que a menudo se centran en la desconexión y la alienación, este género invita al espectador a reflexionar sobre el precio del progreso y la verdadera esencia del ser humano en un mundo hiperconectado. Empezamos con Serial Experiments Lain, una obra emblemática del cyberpunk que se adentra en la delgada línea entre la realidad física y el mundo digital. La serie sigue a Lain Iwakura, una adolescente que se ve inmersa en los fenómenos extraños que desdibujan las fronteras entre lo real y lo virtual, haciendo que cada interacción en la red sea un descubrimiento sobre su propia identidad. La narrativa se despliega en una estructura fragmentada y enigmática, donde cada episodio invita a cuestionar la influencia de la tecnología en la formación del yo y en la percepción de la realidad. Con ese estilo visual muy minimalista y una atmósfera opresiva que envuelve al espectador, Serial Experiments Lain se convierte en una experiencia profundamente perturbadora y muy reflexiva, que desafía las nociones tradicionales de nuestra existencia y la conexión humana con la era digital. Den-O Coil presenta un futuro en el que la realidad aumentada se ha integrado de forma natural en la vida cotidiana, transformando la forma en que interactuamos con nuestro entorno. La historia sigue a un grupo de jóvenes que, al descubrir que los dispositivos tecnológicos pueden superponer un mundo virtual al real, se embarcan en una aventura llena de misterios y desafíos que van más allá de lo evidente. Cada episodio explora la interacción entre lo digital y lo humano, poniendo de relieve las implicaciones emocionales y sociales del vivir en una sociedad hiperconectada. La animación
animación detallada, combinada con una narrativa que equilibra el descubrimiento tecnológico con el desarrollo personal, convierte The Adenau Coil en una obra que invita a reflexionar sobre el futuro de la interacción humana y la redefinición de la realidad en un mundo en constante evolución. Time of Eve o Eve no Jinkan se sitúa en un futuro cercano donde la línea entre humanos y androides se vuelve difusa en la vida diaria. La serie se desarrolla en un peculiar café, donde clientes de ambos mundos interactúan sin las barreras impuestas por la tecnología, revelando que la esencia de la empatía y la conexión humana puede trascender cualquier diferencia. Cada conversación y encuentro se encargan de una intimidad que rompe con las convenciones, haciendo que la coexistencia entre lo artificial y lo humano se sienta natural y profundamente conmovedora. Con un tono muy pausado y una narrativa centrada en la sensibilidad de sus personajes, Eve no Jinkan invita al espectador a replantearse qué significa ser humano en una era de avances tecnológicos, ofreciendo una experiencia que combina la ética con una visión tierna y reflexiva de la convivencia en un mundo futurista. Y para finalizar, el avant-garde, que siento que es muy similar al experimental, es casi lo mismo diría yo, pero quise separarlo un poco porque los que voy a poner aquí siento que sí son muy diferentes a lo que normalmente vemos. El género avant-garde en el anime se caracteriza por romper todas las convenciones narrativas y visuales establecidas. Estas obras se atreven a explorar lo abstracto, lo surrealista y lo simbólico, utilizando imágenes potentes y narrativas fragmentadas para invitar a interpretaciones abiertas y una reflexión profunda para los espectadores. El avant-garde no busca complacer directamente al público masivo, podríamos decir, sino es desafiar nuestras percepciones, experimentar con nuevos lenguajes visuales y emocionales y ofrecer experiencias artísticas que trascienden lo convencional. Es un espacio donde lo poético, lo inusual y lo provocador se funden para crear obras únicas y a menudo enigmáticas. Empezamos con Belladonna of Sadness, una película experimental de 1973 que se ha convertido en un ícono del anime avant-garde. La obra, dirigida por Eiichi Yamamoto, utiliza una animación psicodélica y unos colores vibrantes para recrear una atmósfera cargada de simbolismo donde la sexualidad, la represión y la lucha contra un destino impuesto se entrelazan en una narrativa oscura y onírica. La película se sumerge en temas como la liberación femenina y el poder transformador de la pasión, utilizando metáforas visuales que resultan tan hermosas como perturbadoras. Cada escena es un viaje visual en que los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan, dejando al espectador con una sensación de asombro y reflexión. La narrativa se despliega de manera no lineal, utilizando secuencias abstractas que actúan como poesía en movimiento, mientras la banda sonora y los efectos visuales trabajan en conjunto para crear una experiencia multisensorial inolvidable. Es, sin duda, una obra que sigue inspirando a artistas y a cineastas por su audacia y su capacidad para transformar la animación en puro arte. Angel's Egg es una película de 1985 dirigida por Mamoru Oshii, que se ha posicionado como una de las obras más enigmáticas y visualmente impresionantes del cine de animación avant-garde. La narrativa de Angel's Egg es deliberadamente críptica, cargada de símbolos religiosos y existenciales que invitan a múltiples interpretaciones. Con una escasa cantidad de diálogos, la película se apoya en imágenes poéticas y secuencias visuales que evocan un sentimiento de melancolía y soledad, sumergiendo al espectador en un universo casi místico. La atmósfera, a la vez oscura y contemplativa, permite que cada fotograma se sienta como una ventana a lo inexplicable. La dirección de Oshii y el uso magistral de luces, sombras y simbolismo religioso crean un ambiente ritualístico que desafía al espectador a buscar significados ocultos, haciendo de Angel's Egg una experiencia que perdura en la memoria y sigue siendo objeto de análisis y admiración.
Tekken Concrete, creo que así se pronuncia, Tekken Concrete, película de 2006 basada en el manga Black and White de Taiyo Matsumoto, que se ha convertido en un emblema del anime avant-garde por su estilo visual único y su profunda narrativa urbana. La historia sigue a dos hermanos, Kuro y Shiro, que luchan por mantener su inocencia y su territorio en una ciudad caótica y en constante transformación. La película combina elementos de acción, drama y surrealismo, utilizando una animación que mezcla lo real con lo onírico y un diseño de personajes que se desenvuelve en un mundo marcado por la dualidad entre la inocencia y la brutalidad de la vida cotidiana. La dirección artística de Tekken Concrete es una verdadera obra de arte, donde cada escena está impregnada de simbolismos y contrastes que reflejan la complejidad de la existencia en un entorno urbano muy desbordante. La narrativa se despliega de manera poética, invitando al espectador a explorar las profundidades de la amistad, la lucha por la identidad y el anhelo de un mundo mejor en medio del caos. Y para finalizar, tenemos Genius Party. Es una antología de cortometrajes animados producido por el estudio 4 grados centígrados, que reúne una selección de obras vanguardistas y experimentales que desafían las convenciones tradicionales. Cada segmento de la antología es una muestra del talento creativo de diferentes directores, quienes exploran temas y estilos que van desde lo abstracto y surrealista hasta lo poético y profundamente personal. La diversidad en la narrativa y la estética permite que el espectador experimente una amplia gama de emociones y reflexiones, sin que exista una estructura narrativa única que limite la creatividad de cada obra. Genius Party se posiciona como un manifiesto de la libertad creativa en el anime, celebrando la innovación y la experimentación en cada cortometraje. Con imágenes impactantes y una dirección audaz y una música envolvente, la antología invita a explorar nuevos horizontes y a apreciar el potencial artístico del anime como forma de expresión sin límites. Al terminar este recorrido por los géneros menos valorados del anime, queda claro que estas obras tienen mucho que ofrecernos, a pesar de no tener la fama de los títulos más comerciales. Cada género, desde el Iyashikei hasta el avant-garde, aportan una mirada única y fresca al mundo del anime, demostrando que hay mucho más en este medio de lo que se ve a simple vista. Estas series nos enseñan que la creatividad y la innovación pueden abrir nuevas formas de contar historias y mostrar emociones, ampliando nuestro horizonte más allá de lo tradicional. Explorar estos títulos menos conocidos es una oportunidad para descubrir propuestas originales que, aunque sean diferentes, enriquecen nuestra experiencia como espectadores. Al adentrarnos en narrativas que rompen esquemas y desafían lo convencional, aprendemos a valorar la diversidad del anime y apreciar historias que, en su propia forma, tienen un impacto especial. En definitiva, cada obra, por muy experimental que parezca, suma a la rica variedad de estilos y perspectivas que hacen del anime un medio lleno de sorpresas y posibilidades.